¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, Sí, Auxi. sí. Ya. Ya, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy día vamos a iniciar la práctica que teníamos que tener el día miércoles, ¿no? Que es monohibridismo. Bueno, la práctica de monohibridismo vendría a ser la primera práctica que incluye su tercer corte. Su tercer corte es de patrones de transmisión genética, ¿cierto? Donde deben estar viendo lo que es la herencia, la primera, segunda y tercera ley de Mendel y todo eso, ¿no? Una pregunta antes de iniciar, ¿hasta dónde han avanzado en teoría con la LICEN? Chicas, ¿están ahí o dejaron la computadora y su teléfono y se fueron a hacer otra cosa? Hola, ¿hay alguien ahí? Avanzamos hasta Sí. herencia no mendeliana, viendo dominancia incompleta, codominancia, hasta alelos múltiples. Ya, ya. Ya, entonces ya han visto herencia no mendeliana. Ya. Entonces voy a proseguir con la práctica, ¿ya? Un poquito de lo que es la introducción. Mire, siguen entrando sus compañeros. A admitir todo. Ya. Un poquito de lo que es la introducción. Ay, no avanza esto. Ya. Uy, se fue para atrás. Ya. Un poquito de lo que sería la introducción, por si es que algunos no fueron a teoría o no se acuerdan. Es importante saber quién es Gregor Mendel y qué es lo que hizo. Bueno, la introducción. Como sabemos, varias características como el color de los ojos, el color de los pelos, la forma de algunos rasgos de nuestras caras o de nuestro cuerpo, bueno, pues, y un montón de características más, son transferencia de nuestros padres, ¿no? De una generación a otra, y a esto se le llama herencia. Y aquí está subrayado incluso qué es la transmisión de la información genética de los progenitores a su descendencia, ¿ya? Pero ¿quién es Gregor Mendel y por qué lo mencionamos mucho y por qué las leyes tienen su nombre? ¿Por qué las leyes de herencia llevan el nombre de Gregor Mendel? Bueno, Gregor Mendel en realidad no fue un científico, pero es considerado un científico. ¿Por qué digo que no fue un científico? Gregor Mendel fue un botánico y monje austriaco, pero que hizo estos experimentos con variedad de plantas, variedad de flores y arvejitas, ¿no? Como le dicen por ahí. Este señor dedicó gran parte de su vida a hacer estos experimentos solo bueno, pues porque le apasionaba, ¿no? Era como su hobby, se podría decir. Entonces él empezó a hacer anotaciones y observarlas e incluso usar lo que es la matemática, porque él sabía matemáticas, entonces él hizo todas estas anotaciones y luego qué pasó, que él fue y lo entregó su trabajo porque para él era un descubrimiento, lo cual en realidad posteriormente sí fue un descubrimiento y fue, ¿no? A entregar sus resultados. Como dice acá, la ciencia a mediados del siglo XIX con el trabajo de Gregor Mendel, que fue un monje, cultivó plantas de guisantes, etcétera, ¿no? ¿Dónde está? Aquí se analizó los resultados matemáticamente. Lamentablemente, durante su vida, o sea, cuando él presentó estos trabajos, no fue apreciado, pero luego fue redescubierto en 1900. No, mi Dios, ya está. Aquí, Mendel reportó sus descubrimientos en el Congreso de la Sociedad de Brunn, donde ahora es República Checa. En 1866 fue donde él publicó sus hallazgos, ¿no? Pero durante 34 años fueron largamente ignorados. En 1900, Hugo de Bryce, en Holanda, junto a sus colegas, bueno, pues descubrieron este trabajo, ¿no? Redescubrieron el trabajo de Mendel que se encontraba prácticamente archivado o abandonado, podría decirse, y descubrieron
que que la publicación de Mendel radicaba la explicación de sus propias observaciones experimentales. ¿Qué quiere decir? Que estos científicos estaban realizando bueno, experimentos sobre la herencia, ¿no? Y descubrieron que en realidad ellos no descubrieron la herencia, sino que Gregor Mendel ya lo había hecho años atrás, pero lamentablemente él fue ignorado, ¿no? Entonces ellos redescubrieron. Y aquí nos dice que Corren, que igual es un científico, le dio el crédito al Mendel en las leyes básicas de la herencia. Entonces, ¿por qué le dio el crédito? Porque en realidad, como les acabo de comentar, ellos no descubrieron, redescubrieron algo que ya Mendel habría descubierto hace bastante tiempo, ¿no? Hace 34 años atrás, porque aquí dice que fueron ignorados, ¿no? Entonces, Gregor Mendel recién, a principios del siglo XX, fue reconocido todo lo que sería su trabajo, pero lamentablemente en 1884 fallece y lamentablemente el señor Gregor Mendel nunca llegó a saber que su trabajo en realidad ahora es de gran importancia en lo que sería la genética básica, ¿no? Es considerado el padre de la genética en realidad Mendel. Ya, prosiguiendo, entonces, aquí está. Vamos a avanzar lo que es la primera ley de Mendel, que es la ley de la uniformidad de la primera generación filial F1. Esto, si ustedes lo leen, pareciera chino, ¿no? Como a qué se refiere, qué quiere decir. Pero en palabras más sencillas, es la ley de la segregación de caracteres independientes. Ahora, ¿qué significa filial? Filial viene del latín que significa hijos e hijas. Entonces quiere decir ley de la segregación de caracteres independientes, pero de la primera generación de hijos e hijas, ¿ya? En la primera generación de Mendel, si bien yo he leído el libro de la Lisen, no menciona, en realidad es más que todo para lo que serían homocigotos, ¿ya? Ahorita vamos a explicar qué son los homocigotos, o sea, razas puras. Aquí nos dice, cada carácter es determinado por dos factores que se separan en formación de gametos o células sexuales. ¿Y qué son estas células sexuales? Vendrían a ser el óvulo y el espermatozoide, ¿cierto? Yendo solamente un factor con gametos. Aquí hay un ejemplo incluso de lo que sería la meiosis, donde sabemos que hace meiosis 1 y luego meiosis 2, donde cada gameto tiene la mitad de la información genética, ¿cierto? Tanto en el espermatozoide como el óvulo tienen la mitad de información genética y cuando se unen formando el cigoto forman recién una información genética completa que vendrían a ser siendo los 46 pares de cromosomas, ¿cierto? Que tenemos. Ya. Ahora, ¿qué decía? Cada carácter es determinado por dos factores y estos factores pueden ser dominantes y recesivos. Ya. Algo que quiero aclararles aquí, ¿qué es un factor? ¿O por qué le estoy diciendo yo factores? Los factores no son más que los genes, aquí incluso se los he puesto. ¿Y por qué yo les digo factor en vez de decirles gen? En los experimentos que Gregor Mendel realizó, todavía no se sabía lo que era meiosis, mitosis, o sea, no se sabían mucho, no se habían descubierto todavía muchas cosas en lo que sería la biología, ¿no? Entonces él llamaba en su trabajo que hizo, él llamaba a los genes factores porque él no sabía que era un gen, todavía no se había descubierto que era un gen. Entonces él llamaba factores a los genes que producían ciertas características, ¿ya? Entonces, iba diciendo, un factor puede ser o dominante o recesivo, o entre paréntesis, un gen puede ser dominante o recesivo. Ahora aquí nos dice, para cada característica recibimos un gen de la madre y otro del padre. Aquí imaginen que este es un espermatozoide y este es un óvulo, ¿no? Entonces, nuestro papá nos va a donar un gen para una característica determinada y nuestra mamá para otra. O sea, ¿qué quiere decir? Supongamos que, pongamos de ejemplo el cabello rizado y el cabello lacio. Supongamos que acá nuestro papá nos va a dar el gen para el cabello rizado, ¿no? Entonces ya nos los dio. Y nuestra mamá nos va a dar un gen para el cabello lacio. Entonces estos serían los gametos, los genes que vamos a tener, uno recibido de nuestra mamá y otro de nuestro papá. Ahora aquí dice, los dos genes que dan la misma característica se llaman genes alelos, o sea, como diciendo, similar a decir genes gemelos, solo que no son tan gemelos, porque los gemelos son iguales, ¿no? Pero estos no son iguales. Si bien dan una misma característica, estos no se expresan igual, ¿ya? Ahora, prosiguiendo, no gira esto.
Ya, no da. Ya, ahora sí. Decía, habían genes dominantes y genes recesivos. Los genes dominantes son aquellos que van a, como dice su mismo nombre, predominar y no van a dejar que un gen recesivo se exprese. Nos dice que son genes que se expresan en dosis dobles o en dosis simple, o en una sola dosis. Aquí miren, hubo un error, era una A mayúscula, pero bueno, pues error de typeo, ¿no? Aquí es una A mayúscula por si acaso. Y nos dice que solo basta un dominante para que este se exprese, que quiere decir que cuando solo hay un gen dominante, este se va a expresar y no va a dejar que este gen recesivo se exprese, ¿no? Y se caracteriza con letras mayúsculas. En este caso yo les puse las letras A, ¿no? También puede ser con B, puede ser con C o con otra letra del abecedario. Y los genes recesivos son todo lo contrario, solo se van a manifestar en una dosis doble y se va a caracterizar con letras minúsculas. En cualquier letra del abecedario puede ser, pero minúscula. Y aquí podemos ver un ejemplo de gen dominante y gen recesivo, ¿no? Y cómo se expresan esto. Ya, ahora, ¿qué son los alelos? Como les decía hace rato, dos genes iguales se les llama genes alelos, ¿cierto? Entonces, si dos genes iguales, si dos genes son iguales, se les va a llamar homocigoto, bueno, en este caso dos alelos, ¿no? Es lo mismo prácticamente, genes o alelos. Son iguales, se les va a decir homocigoto. Y si son diferentes, se les va a llamar heterocigoto, ¿ya? O híbridos también. Pero si estos dos genes, si estos dos alelos iguales son dominantes, o sea que son así, se les va a llamar homocigotos dominantes. Y si estos dos alelos que son iguales son ambos recesivos, como pueden ver acá, se les va a llamar igual homocigotos, pero recesivos. O sea, homocigotos dominantes y homocigotos recesivos. Y el heterocigoto solo va a tener un gen dominante y un gen recesivo. ¿Ya? Ahora tengo... Ya. Ahora, con respecto a los genes alelo, un poco a sus localizaciones. El locus, aquí no puse el concepto. Ya, bueno, el locus es una región determinada de un cromosoma donde se va a encontrar un gen. En este caso vemos un ejemplo donde nos dice que estos cromosomas no son homólogos. ¿Qué quiere decir que no son homólogos? Que estos cromosomas no pertenecen al mismo par. Ya hemos visto el cariotipo, ¿cierto? Donde está la clasificación de Denver, grupo A, grupo B, grupo C, etcétera. Y vemos que empieza desde el más grande hasta el más chico, ¿cierto? Entonces aquí nos dice que estos no son dos cromosomas homólogos. Supongamos que este puede ser uno de los cromosomas, yo que sé, el cromosoma 2, ¿no? Porque acuérdense que los cromosomas que son los primeros son más grandes. Y yo que sé, podemos ponerle que es el cromosoma 7, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? Donde nos dice que el locus es la región donde se va a encontrar un gen. ¿Ya? Entonces aquí nos menciona que en el brazo de arriba de este cromosoma se encuentra un gen y en este cromosoma lo mismo. Aquí ese es el locus, el lugar donde se va a encontrar este gen en el cromosoma. ¿Ya? Ahora aquí nos menciona que estos cromosomas son homólogos. ¿Qué quiere decir con cromosomas homólogos? Que ambos son iguales. Supongamos que estos cromosomas son el par 14, supongamos, ¿no? Entonces, esta región de aquí y esta región de acá van a ser donde se van a encontrar un determinado gen y a estos determinados genes se le van a llamar par de alelos, ¿ya? Y aquí, miren, nos menciona, estos no son alélicos entre sí, que quiere decir que este gen se encuentra en una región más baja del cromosoma y este en una región más alta. Entonces, podemos decir que estos genes no son alélicos porque no se encuentran en el mismo lugar o en el mismo locus. ¿Ya? Y aquí otro ejemplo de lo que les decía, que sería los alelos que controlan el color de cabello negro y café. ¿Ve? ¿Por qué son alelos? Porque estos genes controlan una misma característica y ambos se encuentran en el mismo locus, ¿cierto? En este caso, el gen que da el color de cabello negro se encuentra en la parte superior, ¿cierto? Y este de acá, lo mismo, pero da color café. Obviamente son dos genes que dan la misma característica de color de pelo, pero este nos va a dar una expresión diferente que es el color negro y el color café, ¿no ves? Aquí lo mismo, pero con el cabello largo y el cabello corto. Ya.
cuadro de Punnett. ¿Qué es el cuadro de Punnett? ¿Por qué se llama cuadro de Punnett? El cuadro de Punnett se llama así, aquí está en la diapositiva, se llama así porque fue realizado, o bueno, creado en realidad por el científico francés Rufinal Punnett. Bueno, yo lo conozco más por su apellido que por su nombre, ¿ya? ¿Qué es el cuadro? Es una herramienta que nos va a ayudar a utilizar, realizar los cruces o entrecruzamientos de los gametos de los progenitores para ver su determinada descendencia. Entonces, ¿cuál es la estructura de un cuadro de Punnett? Este es el cuadro de Punnett. En esta parte superior van a ir lo que son los símbolos de masculino y femenino. Aquí yo creo que ya lo han visto en teoría con la Lisen, va a ir el signo masculino y aquí va a ir el signo femenino, ¿no ven? Aquí van a ir los alelos, ya sean recesivos o dominantes, y aquí lo mismo. Algo que quiero aclararles es que siempre va a ir el alelo dominante antes que el alelo recesivo. Supongamos que si es un heterocigoto así, ¿no ve? Primero siempre va a ir el alelo dominante y luego recién el recesivo. No puede ser al revés, no podemos poner primero el alelo recesivo aquí y aquí el alelo dominante. No, la forma correcta es que primero vaya el alelo dominante y el alelo recesivo, ¿ya? Y aquí vamos a observar en estos 4 cuadrantes lo que sería la descendencia heterocigótica, en este caso, porque si se dan cuenta es un ejemplo, ¿no? O dependiendo de lo que nos salga, ¿no? Ya. Esas serían las partes de un cuadro de Punnett. Con respecto al orden, supongamos que de mamá o de papá no importa si primero va a caerle la mamá y va a caerle el papá. ¿Ya? Eso en lo personal no es muy relevante porque igual te va a dar el mismo resultado del cuadro de Punnett. O sea, los factores, ¿cómo es el orden de los factores? No altera el producto, ¿ya? Ya, prosigamos. Voy a hacerlo con color rojo. Ya, ahora genotipo y fenotipo. Esto de acá, por favor, quiero que se lo aprendan bien, qué es un genotipo y qué es un fenotipo. El anterior semestre yo a sus compañeros les di un examen, no valía nota por si acaso ni nada, pero les di un examen para que ellos, bueno, pues sean conscientes de si es que están estudiando o no, ¿no? Para que ellos vean el conocimiento que tenían en la materia. Y en una de esas preguntas yo les hice qué es un gen, qué es un locus, cuáles son las leyes mendelianas, las leyes no mendelianas, cosas así, o sea, cosas súper sencillas, nada del otro mundo. No les dije que hagan un ejercicio. Y pueden creerla que no sabían que era un gen a estas alturas de la materia. Yo me quedé asombrada porque dije, o sea, cómo dan sus exámenes? Son cosas sencillitas que ustedes tienen que aprender a dominar para realizar las cosas. Ahora, con respecto de genotipo y fenotipo, tampoco sabían que era un genotipo y era un fenotipo. Me ponían genotipo es lo que se va a ver no sé, me pusieron cosas que nada que ver y me reí porque, ¿qué voy a hacer? Digamos, o sea, no me reí delante de ellos, ¿no? Pero fue como que un poco gracioso que pongan cosas sin sentido o si no, buscaban en ChatGPT y lo escribían en su respuesta y es clarita la respuesta cuando uno no la hace. O sea, estaba todo tal cual de ChatGPT. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que aprender, si tal vez no me están entendiendo, pueden leer la diapositiva o pueden también ayudarse de los videos que hay en YouTube. La doctora, si no me equivoco, les pasa video o les va a pasar, no sé, pero de todas maneras, terminando la clase, yo les voy a pasar unos cuantos videos para que ustedes, bueno, pues, y unas imágenes para que ustedes estudien, ¿no? Ya, ¿qué es el genotipo? Nosotros usamos genotipo para referirnos a la composición genética de un individuo respecto a uno o varios caracteres. O sea, ¿qué quiere decir? Acordémonos que el genotipo puede ser homocigoto dominante, homocigoto recesivo o heterocigoto, ¿cierto? Entonces el genotipo va a ser los genes que va a tener un individuo para referirnos a una característica específica o a varias características. En este caso el tema es monohibridismo y solo vamos a realizar entrecruzamientos de dos características, o sea, de una característica, pero con dos diferentes expresiones, ¿ya? Y el fenotipo no es más que las características observables de los genotipos.
el aspecto físico o puede ser la fisiología. Cuando nos referimos al aspecto físico nos podemos referir yo qué sé, el color de los ojos, a la forma de la nariz, a la forma del pelo, si es rizado, si es lacio, si es ondulado, al color del vello, no sé, cosas así, ¿no ves? Y cuando nos referimos a fisiológico, más que todo va a lo que sería la sangre, porque la próxima clase vamos a avanzar a alelos múltiples, ya normal en el laboratorio, y vamos a hablar sobre, igual vamos a hacer cuadros y ejercicios sobre los alelos múltiples sanguíneos, ¿ya? A eso se refiere, o sea, si va a expresar un tipo de sangre A, B, O, negativo, positivo, a eso, ¿ya? De un organismo y resulta interpretación entre su genotipo y el ambiente. Ya, acá hay un ejemplo. Aquí nos dice que el color marrón de ojos es alelo dominante y el azul es alelo recesivo. Entonces el color marrón puede ser homocigoto dominante o también puede ser heterocigoto, ¿no ve? Acordémonos que solo necesitamos un gen dominante para que éste se exprese. Y el color azul solo se va a expresar en dosis dobles de este gen o alelo recesivo. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, nos están dando que la mamá y el papá van a ser ambos heterocigotos, o sea, van a tener color de ojo marrón, pero tienen en su genotipo lo que sería un alelo recesivo para ojo azul. Entonces, en el cuadro de Punney, acá pusieron, mire, A y A, y realizaron el entrecruzamiento. En el primer cruce que salió, que su genotipo va a ser uno de estas cuatro probabilidades de que va a ser homocigoto dominante. Y aquí si se dan cuenta, este de aquí y este de aquí van a ser ambos heterocigotos. Entonces en su genotipo va a ser 2 de 4, van a ser heterocigotos. Y por último, este de acá, si se dieron cuenta, en el cruce estos dos genes se encontraron, entonces va a ser homocigoto recesivo. Entonces, una de 4 va a ser homocigoto recesivo. Cuando les pida genotipo, ustedes van a escribirlo así, ¿ya? Como está aquí en el ejemplo. No van a escribir 1AA homocigoto dominante, 2, 4 heterocigoto. No, directamente lo escriben así. Obviamente nosotros subentendemos de que este es homocigoto dominante, este es heterocigoto y este es homocigoto recesivo. Ahora en su fenotipo, como había acabado de mencionar, solo necesitábamos un gen dominante en los heterocigotos para que éste se exprese. Y acá, si se dan cuenta, hay uno que es homocigoto dominante, ¿cierto? Entonces sabemos que este va a tener obviamente el color de ojos marrón, pero acá hay dos heterocigotos. Estos heterocigotos tienen su gen dominante, ¿cierto? Entonces ambos igual van a tener color ojo marrón. Entonces, ¿cuántas probabilidades habría de que sean de ojos marrón? Serían 1, 2, 3, ¿cierto? 3 de 4 van a ser de ojos marrones y solo 1 de 4 va a ser de ojos azules, ¿ya? Hasta ahí, chicas y chicos, han entendido o en algún momento se han perdido, tal vez, o tal vez se cortó mi señal y yo estoy hablando sola, no sé. Así en el genotipo, cuando nos dan, digamos, del padre y de la madre, puede ser heterocigoto o homocigoto. Sí, claro, eso es dependiendo del ejercicio que te dé. Ya si te referís a en tu entorno familiar, bueno, pues tendríamos que ver, digamos, en el caso de los ojos, en el caso de color de ojos, es un ejemplo, ¿no? Tendríamos que ver si su mamá de ojo, yo qué sé, color café, su papá de ojo verde o azul, su mamá, su tía, o sea, tendríamos que ver todas esas características, ¿no? Y ir anotando y tal vez hacer un posible cuadro de Punnett. Pero usualmente los ejercicios te avisa o te dice la mamá es así, el papá es así y cuál es la probabilidad de los hijos de que salgan así y uno ya se da cuenta. Ahorita vamos a hacer ejercicios, ya no se preocupen. Prosiguiendo, a ver, ¿dónde está? Ya, ahora sí, los ejercicios. ¿Pueden verlo? Sí, Sí, Ausi. sí, 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 Ya, sí. los ejercicios. Ahora sí, ¿cómo vamos a realizar estos ejercicios? Ya.
Aquí está el primer ejercicio que nos dice en el ser humano, es el mismo ejemplo al anterior si se dan cuenta, pero obviamente aquí hay variaciones. Nos dice, en el ser humano el color de ojos pardo de los son dominantes sobre el color azul. Una pareja en la que el hombre tiene los ojos pardos, presten atención en eso, aquí lo voy a poner con rojo, los ojos pardos y la mujer tiene los ojos azules, tienen 2 hijos. Uno es de ojos pardos y el otro es de ojos azules. Entonces nos pide averiguar el genotipo del padre y la probabilidad de que el tercer hijo sea de ojos azules. Ahora, ¿cómo vamos a resolver nosotros este ejercicio? Bueno, ahí se va a terminar en 10 minutos. Yo creo que hasta donde alcancemos ya, porque tampoco son complicados los ejercicios. A ver, ya. Aquí primero hacemos un heredograma. Nos dice que está el papá y la mamá. ¿No ve? Está el papá y la mamá. Y nos dice que tiene 2 hijos. Uno y acá otro. Ya, ahí está feo mi dibujo, pero ya. Nos dice que la mamá es de ojos azules. Si nos dice que la mamá es de ojos azules, pero el ojo azul es recesivo, entonces, ¿qué habíamos dicho cuando una característica recesiva se expresa? Que está en dosis dobles, ¿no ves? Entonces ya sabemos que la mamá sería así, AA, ¿ya? Y si nos dice que el papá es de ojos pardo, entonces sabemos que uno de sus genotipos es así. Pero ¿cuál es el otro? ¿Será que es dominante o será que es recesivo? O sea, ¿será que el papá es homocigoto dominante o será que es heterocigoto? Bueno, si aquí nos dice que su hijo salió de ojos azules, uno de sus hijos, significa que el papá sí va a portar este gen recesivo. Si el papá no portara, entonces ninguno de sus hijos saldría de ojos color azul, ¿ya? Eso tienen que ustedes saber expresar bien. O sea, digo, interpretar bien, ¿ya? Si aquí decimos que uno de sus hijos es de color pardo y otro es azul, sabemos que uno de sus hijos va a ser igual que la mamá, así. Y uno de sus hijos va a ser así. Pero yo como sé que su hijo va a ser así, ¿me lo estaré inventando? No, hacemos nuestro cuadro de Punnett, ¿ya? A ver cómo me sale el cuadro de Punnett. Vamos a hacer... Ya, aquí no se olviden poner los símbolos, ¿no? De masculino y femenino. Ya, sabemos que la mamá es así, ¿cierto? Recesivos. Y sabemos que el papá es así. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sabemos que el papá es así? Porque solo necesitan 2 de estos genes encontrarse para que el hijo sea así. Si el papá no fuera así, entonces no se encontrarían. Ahora realizamos el cuadro, miren. Hacemos el entrecruzamiento de cada uno. ¿Ven? Entonces aquí en este cuadro, si se dan cuenta, 2 de 4 van a ser heterocigotos y 2 de 4 van a ser homocigotos recesivos. Pero ¿qué hubiera pasado si yo suponía que el papá en realidad era homocigoto dominante? Aquí lo voy a poner. Entonces, todos sus hijos hubieran salido heterocigotos y por ende ninguno de sus hijos sería de ojo color azul. Entonces, así fue como yo ya supe que el papá era heterocigoto y no homocigoto dominante, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían los genotipos? Ya, los genotipos serían los siguientes. Yo le voy a acá poner abreviado ya, genotipo. Genotipo va a ser 2 de 4 van a ser heterocigotos, pero obviamente no voy a poner que van a ser heterocigotos, pongo directamente los gametos, ¿ya? Y 2 de 4 van a ser homocigoto recesivo. Así, ya. Ya, homocigoto recesivo, ahí me salió feo, pero se sobreentiende, ya. Ahora, ¿cómo van a ser sus fenotipos? Si 2 son heterocigotos, entonces vamos a saber
que estos dos van a ser de color de ojo marrón, ¿no? Entonces 2 de 4 van a ser de color de ojo marrón, le vamos a poner con M, ¿ya? Y 2 de 4 de sus hijos van a ser de color de ojo azul. Me van a disculpar, chicos, es que sucedió algo. Ya, ¿dónde me quedé? Ah, que 2 de 4 van a ser de color de ojo azul, ¿cierto? Entonces vamos a poner así, azul. Ay, me salió fea la letra. Ya. Entonces ese sería el genotipo y el fenotipo. Ya habíamos averiguado acá lo que sería el genotipo del papá. Y ahora, ¿cuál es la segunda pregunta? La probabilidad de que su hijo tercero sea de ojos azules. ¿Cómo yo calculo esa probabilidad? Bueno, esto está fácil. Si 2 de 4 se supone que van a ser de ojos azul, entonces ¿cuánto me quedaría? A ver, a ver cómo les hago entender aquí con azul. Ya. Hay 4 probabilidades, ¿cierto? En 2 de ellas, 2 van a ser de ojos pardos y en 2 de ellas, 2 van a ser de ojos azules. Si ellos ya tuvieron 2 hijos, uno de ojo pardo y otro de ojo azul, solo me quedan 2 probabilidades más, ¿cierto? Nos queda uno que sea de ojo pardo y uno que sea de ojo azul. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Sería 1 de 2. Solo hay 2 probabilidades que ya quedan porque ya hubo dos descendientes, ¿cierto? Entonces la respuesta a la pregunta B va a ser que 1 de 2 probabilidades de que su hijo sea homocigoto recesivo o entre paréntesis sea de color de ojo azul. ¿Ya? ¿Hasta ahí, chicos, lograron comprender o les pareció complicado el ejercicio? Buenas noches, Auxi. Sobre el tercer hijo, ¿lo puede volver a repetir, por favor? Ya. Nosotros dije que hicimos nuestro cuadro de Punex, ¿cierto? Y en el cuadro de Punex solo nos da 4 probabilidades de los descendientes, tanto de sus genotipos como de sus fenotipos. Entonces, si aquí ya tuvieron la pareja 2 hijos, entonces tachamos, ¿no ves? El primer hijo que fue de ojos pardos, este de acá. El segundo hijo que fue de ojos azules, ¿cierto? Sa. Entonces, ¿cuántas probabilidades nos quedan? 2. En una va a ser heterocigoto, que va a dar un fenotipo de ojo marrón, y en el otro va a ser un homocigoto recesivo, que nos va a dar un fenotipo de ojo azul. Entonces solo quedan 2 probabilidades. Entonces su tercer hijo será de ojo azul o no, eso no vamos a saber porque no es como que el cuadro de Punnett te diga, sí, tu primer hijo va a ser así, es una probabilidad de tantas. Entonces, si solo nos quedan 2 probabilidades, entonces una de ellas, en este caso el homocigoto recesivo, va a ser que sea su hijo de ojo azul. Entonces decimos una de 2, porque quedan 2 probabilidades, pero solo una de ellas va a ser la posible. Entonces respondemos, uno de 2 va a ser azul. Esa es la probabilidad de que su tercer hijo sea de ojo azul. ¿Hasta ahí lograron comprender o...? Auxi, la doctora explicaba anteriormente, no sé si se refería en el cuadro de Punnett, pero decía, digamos, que si una pareja tenía un hijo, que tenía la misma probabilidad al siguiente hijo, y si tenía el tercer hijo, tenía la misma probabilidad. ¿Cómo? No entiendo. Que digamos, cuando referente a los números de hijos que tengan, digamos, si tienen 1 o 10, esos hijos van a tener la misma probabilidad que tuvo el primer hijo. Buenas noches, Ausi. En sí, lo que dijo nuestra compañera, sí, ella nos enseñó la fórmula, creo, de I y O, que era multiplicar o sumar en este.
que todos los hijos tenían la misma posibilidad, sin tachar a ninguno. O sea que el primer hijo, si le salía ojos azules, al siguiente podría volver a salir ojos azules, ojos pardos, sin tachar a las Ah, probabilidades. ya, ahora sí la entiendo, ya. No va a salir lo mismo, chicos, miren, ya. A ver, vamos a hacer así como nos está explicando su compañera, ya. A ver, supongamos que no hubo esta tachadera, ¿ya? Supongamos. ¿Y cuál es la probabilidad de tercer hijo de que sea ojos azules? Entonces acá hay 2 de 4, ¿cierto? Serían 2 de 4. Pero si nosotros simplificamos ese 2 de 4, ¿cuánto nos va a quedar? 1 de 2, ¿cierto? Entonces la probabilidad de que su hijo sea de ojo azul sería 1 de 2. No va a salir lo mismo.